ungidos por Dios y usados por el diablo. Una gente que es cristiano en cierto momento puede ser usado por el diablo. Yo escuché una historia. La historia es la siguiente. Un pastor estaba enamorado de una joven y la forma que el pastor usó para llegarse a esa joven fue la siguiente. El pastor le dijo a la joven: mira, mi esposa está enferma y es anciana y ella se va a morir. Entonces Dios me reveló a mí que tú vas a ser mi esposa, pero tú tienes que cumplir con algunas cosas. Tú y yo tenemos que tener relaciones íntimas para yo entonces pasarte de mi bendición, para que Dios te vaya trabajando. Entonces cuando mi esposa se muera, yo me caso contigo. Sucede que la muchacha quedó embarazada. El pastor le dijo que su esposa se iba a morir. El pastor le dijo: tranquila, mi esposa se va a morir ya y yo me voy a casar contigo. Por el tiempo pasaba, la esposa del pastor no se moría, estaba igual. Ya esta muchacha, su embarazo se está notando, su embarazo es visible, la barriga está saliendo y ella no tiene marido, ella no tiene esposo. Todo el mundo la conoce en la iglesia como una mujer soltera. Ella deprimida, media confundida con lo que está pasando, porque el pastor le da seguridad de que su mujer se va a morir y que Dios le dijo que ella será su esposa. Ella, creyendo eso, dura un tiempito callada, pero mientras la barriga va creciendo y ve que la mujer del pastor sigue viva, ella deprimida se acercó a una amiga para contarle a la amiga la situación que estaba ella pasando. Resulta que cuando ella fue a buscar un consuelo hacia donde la amiga y le contó a la amiga lo que le había pasado, la amiga también estaba en esa misma situación y la misma amiga también, el pastor le había hecho lo mismo, le había dicho lo mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Voy a invitarte a que, si no te has suscrito a la plataforma evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Hoy tenemos algo especial. Y a la vez algunas respuestas de algunas personas que nos comentan. Casi no respondo todos los comentarios, pero hay comentarios que ameritan una explicación, pero no es el motivo o la razón por la cual vamos a hacer esta alocución. Creo que esto puede ser de mucha bendición para algunas personas. Hoy quiero ministrar con el tema ungido por Dios y usado por el diablo. Vamos a considerar un pasaje bíblico en el primer libro de Samuel, su capítulo 18, verso 6 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con pandero, con cántico, con alegría y con instrumento de música. Verso 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Verso 10. Aconteció que un día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: esclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, sé tú iluminándonos, Señor, dirigiéndonos, y que este contenido sea de gran bendición para aquellos que nos pueden ver, para aquellos que nos pueden escuchar. Escuche esto, amado. Mire, hay personas que han dicho: ustedes le están haciendo daño al evangelio. Sí, he visto esos comentarios, he visto gente tratando de denigrar, porque hay personas que lo que no puede alcanzar lo aquerosea
o le echa tierra o trata de minimizar del trabajo que una persona está haciendo cuando no puede alcanzar eso, porque hay gente que golpea lo que no pueden tener. Y hay toda gente diciendo de que no, ustedes le están haciendo daño al evangelio, porque hemos invitado a gente de diferentes predicadores aquí a esta plataforma que golpean. Por ejemplo, el evangelista Adame golpea fuerte, habla de casos que él maneja y conoce y de experiencia que él ha tenido, y habla a veces de la mala conducta que tienen algunos cristianos, y debido a eso hay gente que dice, no, ustedes le están haciendo daño al evangelio, ustedes tienen que predicar la palabra y no estar predicando de esa manera. Cada quien tiene un estilo. Lo que pasa es que cuando nosotros tocamos la moral de algunas personas, la gente se ofende. Hay gente que cuando tú lo confrontas con la verdad, en vez de ellos reconocer su mal, su condición delante de Dios y humillarse y buscar a Dios de verdad, ellos en vez de humillarse, se enojan. Porque dice un dicho por ahí que delante de alguien que está ahorcado, tú no puedes mencionar la soga. Frente a un ladrón, tú no puedes hablar de policía porque se espanta, se va. Escuche esto. Ángel Cartier, yo recuerdo, señores. La primera vez que lo vi fue saber, de frente. Lo invitamos a una actividad. Wow, ahora tengo una batalla con una pestaña. Disculpe, hermano. Estoy en vivo. Está bien. Una pestaña. Esto en vivo. Se queda así sin editar. Yo recuerdo la primera vez que lo vi a Ángel Cartier. Lo invitamos para una actividad. Nunca lo había visto. Solamente había escuchado algunos toques de su testimonio. Y lo invitamos para una actividad. Recuerdo que no pudo asistir. Yo normalmente me incomodó un poquito, pero nada, lo volvimos a invitar. Y sí, él asistió. Llegó un poquito tarde. Y yo ese día le dije a él, fluye, lo que el Espíritu diga eso se hará. Le dije a él, porque él iba a predicar, porque nosotros los servicios, comenzamos el servicio 7 de la noche y 9 de la noche el servicio se acaba. No limitado el poder del Espíritu Santo, sino que hay personas que viven lejos, a cierta distancia, hay mujeres que tienen sus esposos que son impíos, que no son cristianos, y para evitar cierto conflicto y cierto riesgo, nosotros tenemos esa limitante de 7 a 9. Pero si se mete el poder de Dios, aquel que tenga que irse se va, y los que tengan la disponibilidad de seguir gozándose en Dios se quedan. Entonces él llegó tarde. Faltaban ya como algunos 15 minutos para las 9. Entonces él dijo, no, yo voy a predicar solamente en 10 minutos porque hay que ser prudente. Entonces, en medio de la prédica, yo me le acerqué a Ángel Cartier y le dije, hermano, dele para allá, predique 1 hora, lo que sea, por lo que el Espíritu diga. Y predicó fuerte, mi hermano. Mire, tenía mucho que no escuchaba. Yo no dije porque era Ángel Cartier y era famoso, no. Yo tenía mucho que no escuchaba un mensaje. Ese varón cuando predicaba el corazón, hermano. Predicaba. Tú sentías a Jesús en medio de la prédica y redarguía, mi hermano, el mensaje de ese hombre de parte de Dios. Pero él comenzó a hablar, era un aire libre, una campaña fuera de la iglesia, y él comenzó a golpear la mala conducta de algunos hermanos. Esto le diste en la hermenéutica. La prudencia y la ética que un predicador tiene que tener muchas veces en la calle. Hay gente que habla de eso, que hay cosas que uno toca en la iglesia, y estoy de acuerdo en parte. Hay cosas que uno toca en la iglesia que uno no la puede tocar afuera. Esa es la formación que uno tiene, la prudencia que uno toma. Pero cuando Dios dice, abre tu boca que voy a hablar, no importa que esté el presidente, no importa que tú estés debajo del agua, debajo de la tierra, lo que el Espíritu pone en tu boca y dice que lo abre en cualquier momento, háblalo. Pedro dijo, es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, cuando amenazaron a Pedro de predicar la palabra. Y Ángel Cartier hablaba de la mala conducta. Ángel le predicaba a los cristianos y le predicaba a los amigos que estaban. Ese día se convirtieron muchas almas. Hay gente que cuando nosotros tocamos ciertos temas que uno choca con sus intereses, le decía que se enojan. Se enojan, hermano, se enojan.
y entonces acusan a uno. Ustedes le están haciendo daño al evangelio. Por eso es que la gente no se convierte. Por eso es que la gente no llega a Cristo. Por eso es que no se convierte en las almas. Hermano, eso es mentira. Eso es mentira. La gente, una persona no va a dejar de convertirse a Cristo de que por lo que pueda haber de un hermano que esté mal. Eso es mentira, hermano. No es que nosotros estemos mal, sino son algunos comentarios que arrojan a alguna gente tratando de echarle tierra a lo que nosotros estamos haciendo. Por eso de que queda una gente de que no se va a convertir, de que no se va a convertir a Jesucristo, de que porque un hermano se comportó mal, porque un hermano actuó de tal forma. Eso es mentira, hermano. La Biblia está lleno de historia y está lleno de pasajes, hermano. Tremendo. Tremendo. Usted se va a encontrar con la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios no borró esos casos? ¿Por qué Dios no borró ninguno de aquellos acontecimientos bíblicos que vamos a tocar en breves minutos, hermano? Como por ejemplo, en el capítulo 11, capítulo 11 no, disculpe. Déjeme buscarlo. Ay, Dios mío, ayúdame. Ok, en el libro de Génesis, en su capítulo 19, vamos a ir por la Biblia, por lo que enseña la palabra, o lo que muestra. Hay cosas que, sabe que la Biblia tiene libros poéticos, libros proféticos y libros históricos. Vamos a ver lo que enseña la historia. En el capítulo 19 del libro de Génesis, verso 31, después que Dios toma la determinación de destruir a Sodoma y a Gomorra, dice la Biblia que Lot se escondió en una cueva, creo que cerca de un lugar llamado Zoar, algo así, y Lot se esconde en esa cueva. Su esposa dice que miró hacia atrás y se volvió una estatua de sal. Los esposos de sus hijas no quisieron, no creyeron, porque Lot le estaba diciendo, venga, tenemos que irnos, esto se va a acabar, pero ellos no creyeron ninguno. Solamente las hijas de Lot acompañaron a Lot y se salvaron. Lot está en una cueva con sus hijas después que Dios consumió a más de 3 millones de gente, posiblemente a miles de personas. Dios la consumió. Descendió fuego del cielo. El Señor quemó a esa gente, hermano. La gente de la pluma aquella. La Biblia dice que Lot, estando en la cueva, dice que la hija mayor de Lot se puso de acuerdo con la hija menor. Capítulo 19 del libro de Génesis, verso 11. Déjame decir así. Verso 31. Dice que se pusieron de acuerdo las hijas de Lot. ¿Y sabe qué hicieron? Embriagaron a Lot, lo emborracharon. Y dice que la hija mayor tuvo relaciones sexuales con su padre. Hermano, usted está hablando fuerte. La Biblia. La Biblia está mostrando lo que pasó. Escuche esto. ¿Y quién era Lot? Un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Sobrino de Abraham. Y Dios decidió salvarlo, sacándolo de Sodoma y Gomorra. Pero dice que la hija de él se acostó, lo embriagó, lo emborrachó primero. Cuando Lot ya no tenía conciencia, que no tenía razón de sí, Lot se acuesta en su cama, la hija se acuesta con él, pero Lot no se da cuenta. Lot no se da cuenta que su hija se acostó con él, su hija se aprovecha y duerme con Lot. Tuvieron relaciones íntimas. Quedó embarazada la hija de Lot, la mayor. Entonces, viendo esto a la hija, la menor, lo que pasó, hizo lo mismo al día siguiente. Lo emborrachó, lo embriagó. Cuando Lot se fue a acostar embriagado, la hija menor se subió a la cama y tuvieron relaciones sexuales también. Y quedó embarazada. De ahí es que nacen dos descendencias que le dieron mucha agua a beber al pueblo de Israel, que le hicieron la guerra en el trayecto de la historia al pueblo de Israel, llamados los moabitas y los amonitas. Eran gente mala. De ahí salieron esa descendencia. O sea, entonces Dios tenía que agarrar y borrar eso y solamente dejar la parte bonita. El Señor dejó todos los errores
que los hombres cometieron para que la gente vea la imperfección, para que la gente vea que no importa que tú tengas un nombre, no importa lo que haya pasado, si tú estás profesando una fe y tú te descuidas de esa fe, tú te conviertes en un apóstata o tú pecas en contra de tu misma fe o en contra de lo que tú creías. Hay cosas que tú la abandonas, hermano, cuando tú te descuides espiritualmente. Vamos a detallar eso. La Biblia está llena de casos aislados que tal vez no se tocan, pero hay casos vergonzosos, cosas que sucedieron, hermano. Dice la Biblia que Noé dice que se embriagó a tal forma. Oye, un patriarca, estamos hablando de Noé. Estamos hablando del hombre que predicó la palabra de Dios en medio de un pueblo que estaba corrompido. Un pueblo, la Biblia dice que el pueblo estaba lleno, la tierra estaba llena de violencia. Y dice que Noé pregonó la palabra de Dios anunciando de que había salvación en el arca que Dios había levantado. Pero la gente no le creyó. Bueno, se salvó Noé y su familia, pero luego de eso, que las aguas bajan, que Dios termina de acabar con la tierra, la Biblia enseña de que Noé se embriagó, y se embriagó a tal grado de que Noé se desnudó en cuero, hermano, sin calzones, en cuero, desnudo por completo. ¿Entiendes? La Biblia enseña más. La Biblia habla en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel de que David, hermano, tomó una mujer que no era su esposa y luego asesinó, planificó, fue el autor de un pensamiento macabro, asesinó a la mujer, asesinó al esposo de la mujer que él tomó, hermano. Dice que un día cuando los hombres salían a la guerra, la Biblia dice que David se quedó compaseándose en el palacio y desde una ventana vio una mujer que se estaba bañando y la mandó a buscar con un guardia y durmió con ella, tuvo relaciones íntimas con ella. Y luego de eso, David entonces planificó la muerte de su esposo y se quedó con la mujer. Eso le pasó factura a David, eso le trajo consecuencias, porque el que la hace aquí la tiene que pagar. ¿Entiendes? Entonces, hay muchísimos casos, hermano, muchos casos en la Biblia, hermano, que están ahí de gente que hicieron cosas malas delante de Dios. El mismo Salomón, la palabra de Dios dice que Salomón, hermano, dejó a Dios. Salomón se apartó, Salomón se descarrió, se casó con la hija del faraón, y aparte de la hija del faraón, Salomón, aparte de la hija del faraón, Salomón comenzó a conocer mujeres extranjeras, hermano, y cada mujer extranjera que no era del linaje santo del pueblo de Israel, cada mujer tenía un dios, tenía un ídolo. Y Salomón se fue tras los ídolos, hermano. Salomón dejó a Dios y comenzó a adorar al diablo, comenzó a levantar altar pagano, hermano. Tremendo. O sea, Dios nos quitó. La Biblia dice, creo que en el libro de Romanos capítulo 15, verso 4, si no me equivoco, dice que las cosas que se escribieron para enseñanza nuestra se escribieron. Vamos a ver si encuentro ese verso. Vamos a ver, estamos en vivo. Mira, abrí la Biblia y mira, cayó en el libro de Romanos capítulo 15. Dios está en el asunto. Aleluya. Estoy en lo cierto. En el verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. ¿Entiendes? Ahí lo dice la palabra del Señor. O sea, acontecieron cosas profundas, hermano. La Biblia dice que David en una ocasión censó al pueblo, cosa que Dios no le agradaba a eso, porque Dios siempre le daba la victoria a David. Pero en esta ocasión David comienza a contar los hombres que están con él para ir a la guerra. Esto provoca la ira de Dios y dice que un día murieron como 87,000 gente por David. ¿Quién la mató? El Señor. Dios me mandó su ángel. Y eso está en la Biblia. Muchos casos. La palabra de Dios dice en el capítulo 4, el libro de Génesis, que Caín, hermano, Caín se levantó contra Abel y mató a Abel, su hermano. Muchísimas cosas, casos extraños, casos raros, hermano. Dice la Biblia en el libro de Génesis que hubo una mujer llamada Tamar que vivía con un hombre y el hombre se le murió. Entonces, según la tradición o la costumbre judía, en aquel tiempo, la costumbre antigua, si yo vivía con una mujer, por ejemplo, si yo vivo con una mujer y yo me muero,
entonces la mujer tiene que casarse con mi hermano. Eso tiene un nombre, pero no lo tengo aquí, no vamos a entrar en temas teológicos ahora. ¿Entiendes? Entonces, eso acontecía, mi hermano, en la antigüedad, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que ese hombre se murió también. El segundo hombre que esta mujer se llega, se muere. Entonces la mujer está esperando que el tercer hermano, que está pequeño, crezca para acostarse con él, para casarse. Pero tampoco eso acontece porque su padre Judá lo esconde. ¿A quién escondieron? Al niño. Cuando él creció lo escondió porque Judá no quería que este joven se casara con un Tamar, porque ya tenía temor, porque todos los maridos que Tamar se llegaba se morían. Entonces Tamar agarró, se disfrazó de prostituta. Judá iba caminando por un lugar, se le metió entre los ojos, se acostó Tamar con su propio suegro y procrearon un hijo. ¿Me está escuchando? Tamar se acostó con su suegro, hermano. Muchos casos. Pero ¿y por qué Dios no lo borró? O sea, esos casos que están ahí, esas faltas y esos hombres de Dios que fallaron, que mataron, que pecaron, que asesinaron, hicieron cuantas cosas, el Señor tenía que borrarlo. Dios tenía que borrarlo. No, el Señor lo dejó ahí para una enseñanza. Las cosas que se escribieron para la enseñanza nuestra se escribieron. No, porque la gente no se va a convertir, porque esto, no, escuche esto. No hay excusa. No hay excusa. En el libro de Éxodo, capítulo 33, en su verso 34, por ahí, la palabra de Dios dice, hablando Dios, que Él no va a tomar por inocente al culpable. ¿Usted está escuchando? Dios no tomará por inocente al culpable. De que yo no me convertí, de que en aquel día, de que yo no fui a la iglesia porque en la iglesia estaba la hermana Cleopatra y era chismosa y por eso no me convertí. No me convertí por eso, porque Cleopatra es chismosa. Alabado sea Cristo para siempre. Nunca quise a Cristo por el mal ejemplo que dieron algunos cristianos. Esas excusas no son válidas en aquel día. Usted tiene que saber que usted tiene una alma que salvar. Y la palabra enseña que la salvación es individual, hermano. La salvación no es relativa con nadie. Dice que no, mi abuela es cristiana y yo me voy a salvar porque mi abuela es cristiana. Eso no existe. Si usted no procura ser salvo, el diablo se lo va a llevar. Se lo va a comer con yuca. ¿Entiende? Aquí no vale de que no porque un pastor hizo tal y tal cosa y yo no me voy a convertir. Por eso no vale. La palabra de Dios dice que el alma que pecare esa morirá. Y la Biblia dice que Dios de ninguna manera va a tomar por inocente al que es culpable. ¿Entiende? Entonces, la Biblia así enseña, hablando del apóstol Pedro. Allá adelante Pedro dice que las mujeres tienen que tener un buen comportamiento para que den ejemplo frente a los impíos, frente a los inconversos, para que, por ejemplo, las otras mujeres o las personas puedan aceptar a Cristo. En la primera carta de Pedro, su capítulo 3, verso 1, dice: asimismo vosotras mujeres, está sujeto a vuestro marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. O sea, está hablando de que la buena conducta de un cristiano se convierte en una predicación. ¿Entiendes? Sí. Y hay gente, hermano, hay personas que se entregan a Cristo, hay gente que se entregan a Dios. Y sin tener que predicar la palabra del Señor con su boca, su conducta habla por ellos. Y hay gente que dice: wow, yo cuando me convierta y le entregue mi vida a Dios, quiero ser como ese. Quiero ser como esa cristiana. Quiero ser como él. ¿Me entiendes? Como ejemplo. Pero eso no siempre va a pasar. Eso no siempre va a pasar. Usted se va a encontrar con gente que tienen el nombre de cristianos que son peor que el diablo. Usted tiene que estar preparado para eso.
Deje de poner excusa. Di que, no, porque yo no voy a la iglesia, porque yo no voy a esto, porque si, por ejemplo, usted va a los restaurantes, usted algún momento de su vida, usted ha comprado comida rápida, Supongamos que usted vaya a un restaurante y en el plato que le sirven a usted tiene una cucaracha y tiene gusano. ¿Qué usted va a hacer? Se va a ir de ese restaurante y si quiere poner una demanda, le pone una demanda. Pero porque en algún momento le hayan servido un plato no adecuado con cucaracha, eso no significa que usted va a dejar de comer. Usted va a salir de ahí y va a ir al supermercado y va a comprar alimentos. Usted va a seguir comiendo, aunque no coma en ese restaurante. Entonces eso pasa. En cierto momento de la vida, algún cristiano es posible que dé un mal ejemplo. Que tenga el nombre de cristiano, pero tenga la actitud y el comportamiento de un impío. Pero eso no significa que por eso di que ya tú no puedes acercarte a Dios. Por eso di que ya tú no le vas a entregar tu vida a Cristo y que por eso tú no crees en religión, que por eso tú no crees al evangelio. Mentira, eso son excusas baratas. Usted no quiere acercarse a Dios porque usted quiere seguir pecando. Usted quiere seguir buscando de las cosas mundanas. No se sorprenda. Aquí en el evangelio hay muchas cosas. Por eso la palabra de Dios dice, el escritor de los Romanos dice, de los Hebreos, perdón, en su capítulo 12, en el verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por algo la Biblia dice de eso. Por algo la palabra de Dios dice que ponga los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Por algo lo dice, hermano. Porque si a ti te gusta la fe cristiana y tú vienes con tu buen corazón para servirle a Cristo, si tú no pones los ojos en Jesús, vas a retroceder, vas a pecar, vas a dejar de creer en Dios. Si te fijas en el comportamiento de los hombres, porque los hombres fallan. Los hombres pecan, hermano. Los hombres pecan, los hombres fallan. En el libro de Eclesiastés hay un verso que no lo tengo a la mente. Creo que está en el capítulo 7. Capítulo 7, verso 20, creo, si no me equivoco. Dice, ciertamente no existe hombre justo sobre la faz de la tierra que haga el bien y nunca peque. Algo tiene que hacer. En una área Dios tiene que estar trabajando. Entonces el tema de esta hora, ungido por Dios y usado por el diablo. ¿Qué significa en palabras simples? Alguien que Dios unge. En antigüedad, cuando ungían un sacerdote o cuando ungían un rey, derramaban un aceite, el aceite de la unción, sobre el sacerdote o sobre el rey. Esto indicaba de que esa persona estaba seleccionada por Dios para desempeñar una asignación. Por ejemplo, a David lo ungieron en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Lo ungieron como rey, aunque todavía no estaba ejerciendo la función que Dios había puesto en la mano de David, era ungido. O sea, cuando a ti tú unges, es que, como quien dice, que tú estás preparado para lanzarte a tú cumplir lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Entonces, a Saúl, la Biblia dice que lo ungen en el capítulo 9 del primer libro de Samuel. Lo ungen por rey. Debido a una situación política que se forma, donde el pueblo pide un rey, Dios le concede su rey, le dice las condiciones de que iba a tener el rey, etc. Pero la Biblia dice que fue ungido. La Biblia dice que su corazón, dice que fue mudado a otro hombre y Dios le dio victoria. Saúl tuvo algunos éxitos, hermano. Tuvo éxito en lo que hizo, pero dice la Biblia que se enfrió. La Biblia dice que desobedeció y en su desobediencia se encontró un conflicto. Tal conflicto le costó el reino. Dios lo desechó a Saúl. Alabado sea Cristo para siempre. Dios lo desechó. Eso le costó el reinado y el desecho de Dios. Después que Dios desecha a Saúl, o sea que el Espíritu Santo se va de él, que el Espíritu de Dios se va de él, la Biblia dice que un demonio, un espíritu malo lo atormentaba y él comenzaba a divariar. Y solamente cuando David tocaba el arpa, que comenzaba a adorar a Dios, llegaba la calma. Solamente así. No había otra forma, otra manera. Cuando David tocaba, llegaba la calma. Pero ¿qué pasa? Hay una situación. Estamos todavía
despegando. Escucha esto. Hay una situación. La situación es la siguiente. David en el capítulo 17 mata a un gigante llamado Goliat, que pertenece al pueblo de los filisteos. David mata a Goliat. Cuando David mata a Goliat en el capítulo 18, el pueblo comienza a gozarse porque era que Goliat tenía 40 días. El pueblo lo tenía con miedo y nadie quería enfrentar a Goliat porque era un gigante. Bueno, David lo enfrentó bajo el poder de Dios, mató a Goliat. La Biblia dice, hermano, que cuando llegaron de la victoria, había unas mujeres cantando, adorando, danzando, y dice que las letras del cántico era la siguiente. Las letras decían: David mató 10,000, Saúl mató a miles, pero David a sus 10,000. Cuando Saúl escuchó que estaban diciendo en una canción que David mató a 10, que Saúl mató a miles, pero Saúl a sus 10,000. ¿Ya? Se fue la gota que derramó la gota que derramó el vaso. Entró el celo. Porque aquí en el cristianismo tú vas a encontrar gente con envidia. Entró la envidia en Saúl. De tal forma que un día Saúl otra vez le dio su ataque de epilepsia, que le daba un ataque raro. ¿Por qué? Porque un espíritu de parte de Dios, un espíritu malo, lo atormentaba. Lo atormentaba. Y dice que solamente cuando David tocaba era que ese espíritu lo dejaba. Bueno, David vino a tocar como de costumbre para que el espíritu malo lo deje. Y dice que Saúl tenía una lanza. Y cuando David estaba un poquito descuidado, Saúl lanzó para traspasar a David con la lanza. Pero Dios lo ayudó, David lo esquivó 2 veces y él no lo pudo matar. Ungido por Dios y usado por el diablo. Hay muchos casos, hay muchas cosas que acontecen, hermano. Estamos viviendo en un tiempo profético, estamos bajo guerra ahora mismo. Guerra entre Israel y Palestina, guerra entre Ucrania y Rusia. Hay una situación ahora mismo en la frontera de Haití, República Dominicana. La delincuencia está fuerte en Ecuador, en Colombia, en diferentes países del mundo. Hay un caos, hermano, porque Cristo viene. Cristo está a la puerta, hermano. Cristo está a la puerta y los demonios se mueven a gran velocidad porque saben que le queda poco tiempo. Entonces, no se sorprenda. No, vamos a leer lo que la Biblia enseña. Vamos a leer lo que la Biblia dice. Oiga lo que dice aquí. Aleluya. Ok. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 13, en el verso 24, la palabra enseña de que hay un hombre que tiene un campo de siembra. Y el hombre en su campo sembró trigo. Y dice que él había sembrado su trigo, pero los que estaban al cuidado del campo se durmieron en la noche y un enemigo vino y sembró cizaña. Cuando ellos se despiertan, ellos se dan cuenta de que hay cizaña sembrada. Se acercan al dueño del campo y le dice: Señor, pero no fue trigo que usted sembró. Dijo: sí, pero aquí hay cizaña. Él le dijo: lo que sucede es que mientras ustedes estaban durmiendo, un enemigo mío vino y sembró cizaña entre el trigo. Dijeron los trabajadores: los trabajadores dijeron: Señor, nosotros vamos a arrancar la cizaña. El dueño del campo dijo: no la arranque. No vaya a ser que ustedes se confundan y queriendo arrancar la cizaña, arranquen el trigo. Pero esa gente son agricultores. Esa gente sabe lo que hacen. Aquí hay algo más profundo. Aquí hay algo más profundo. La cizaña representa la maldad que el diablo siembra en los hijos de Dios o en medio de los hijos de Dios. O representan a aquella gente que, hermano, han sido encomendados por el diablo para ir a sacar y hacerle la guerra a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces, en palabras simples, a esos creyentes que no dan frutos, esos creyentes que no tienen un comportamiento de cristiano, se les considera
cizaña porque el diablo sembró mal en ella, hermano. Sí, mire, si nosotros comenzamos a hablar de historia y de cosas que han pasado, como por ejemplo, yo escuché una historia, escuché esto. La historia es la siguiente. Un pastor que estaba enamorado de una joven y la forma que el pastor usó para llegarse a esa joven fue la siguiente. El pastor le dijo a la joven, mira, mi esposa está enferma y es anciana y ella se va a morir. Entonces, Dios me reveló a mí que tú vas a ser mi esposa. Pero tú tienes que cumplir con algunas cosas. Tú y yo tenemos que tener relaciones íntimas, relaciones sexuales, para yo entonces pasarte de mi bendición, para que Dios te vaya trabajando. Algo así era el testimonio, no recuerdo bien. Entonces, cuando mi esposa se muera, yo me caso contigo. Hermano, sucede que en esa falacia, la muchacha quedó embarazada. Y el pastor le dijo que su esposa se iba a morir. El pastor le dijo, tranquila, mi esposa se va a morir ya. Y yo me voy a casar contigo. Por el tiempo pasaba y la pastora no se moría. La esposa del pastor no se moría, estaba igual. Estaba igual. Entonces, ya esta muchacha, su embarazo se está notando. Su embarazo es visible. La barriga está saliendo. Y ella no tiene marido. Ella no tiene esposo, todo el mundo la conoce en la iglesia como una mujer soltera. Entonces ella deprimida, media confundida con lo que está pasando, porque el pastor le da seguridad de que su mujer se va a morir y que Dios le dijo que ella será su esposa. Ella creyendo eso, dura un tiempito callada, pero mientras la barriga va creciendo y ve que la mujer del pastor sigue viva, ella deprimida se acercó a una amiga para contarle a la amiga la situación que estaba ella pasando. Resulta que cuando ella fue a buscar un consuelo hacia donde la amiga y le contó a la amiga lo que le había pasado, la amiga también estaba en esa misma situación y la misma amiga también, el pastor le había hecho lo mismo, le había dicho lo mismo. Entonces la muchacha se acercó a la pastora, a la esposa del pastor, para decirle lo que estaba sucediendo y la esposa del pastor se quedó como nada. Como que ella ya estaba acostumbrada a que eso pasara. Ungidos por Dios y usados por el diablo. Una gente que es cristiano en cierto momento puede ser usado por el diablo. Sí, hermano. Y hay mucho conflicto y muchas situaciones, hermano, dentro de la iglesia. Y no te sorprenda, no te sorprenda. Usted va a ver muchísimas noticias de gente cristiana porque estamos viviendo un tiempo, hermano, que la paja será separada del trigo. Pero usted, que usted no es cristiano todavía, no se enfoque ni se fije en las cosas malas que hacen una gente, que hacen algunos cristianos. Yo sé que en las redes sociales hay muchos locos que predican el evangelio, pero predican el evangelio, hermano, que parece que ni los puercos escuchan ese evangelio. Pero no se enfoque en eso. De que los cristianos se están matando uno con otro. Yo no me voy a convertir. Afírmese usted, hermano. Olvídese de los cristianos. Si ese cristiano no dio fruto, no está bien con Dios, la trompeta va a sonar, la muerte lo va a sorprender y el diablo se lo va a llevar. Pero usted garantice la salvación de su alma, usted. Porque la gente les pone excusa hoy. Yo no me convierto por esto. Yo no voy a la iglesia por esto. Yo no voy a aquello por esto. Yo por esto. Pero son excusas baratas, hermano. Excusa porque no se quiere acercar a Dios. Otros dicen, no, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay mucho chisme. En la iglesia existe esto y aquello. La iglesia, ustedes tienen que entender que la iglesia es un hospital. ¿Qué dije? La iglesia es un hospital donde recibe personas de diferentes tipos y de índole, diferentes caracteres, diferente carácter. A la iglesia hay gente ladrón que va a la iglesia, otro machetero, abogados, políticos. A la iglesia va todo mundo, diferentes personas, de diferentes tipos de personas va a la iglesia. Ahora bien, dentro de ese paquete o dentro de ese grupo que va a la iglesia, hay personas que sí quieren cambiar. Hay gente que sí quiere hacer la voluntad de Dios, que tienen intención de hacer eso.
Pero hay otro, hermano, que lo que van a ponerle es la vida en zozobra a los que sí quieren convertirse. Sí, hermano. Pero usted tiene que estar preparado. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si alguna característica tenía Saúl, no era que Saúl no reconocía el llamado de David. Saúl sabía el llamado de David. Lo único, la envidia no lo dejaba prosperar. Por eso Saúl se llena de odio e intenta matar a David. Porque la envidia lo estaba, hermano, consumiendo. No hay algo más fuerte que la envidia, hermano. El envidioso inventa un chisme y el tonto que es un iluso lo cree. Lo cree, hermano. Ungido por Dios y usado por el diablo. Si usted supiera cuánta cosa se mueve, cuánta basura, cuánta diablura. Yo siempre digo esto. Mire, aquí no valen los rangos. Usted puede ser evangelista, puede ser profeta, puede ser pastor. Usted puede ser un reverendo, un reventado, lo que sea. No importa el rango. Si usted es cristiana, si usted es cristiano, si usted se descuida, en cualquier momento el diablo se puede meter. Y cuando ese pájaro entra, lo que deje es destrucción. Escuche esto. Satanás se puede meter. Por eso es que, hermano, hay personas que fueron ungidos con la unción del Espíritu Santo. Por ese mismo Espíritu Santo se fue de ellos por la inmoralidad que ellos practican día a día. Entonces, cuando nosotros tocamos cierto tema, la gente dice que no, que esto, que... La gente sabe todo. La gente sabe todo, la gente ve todo en las redes sociales. Aleluya. Escuche esto. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 1, escuche este caso. La Biblia dice que había una condición, estoy hablando de cristianos, había una condición en la iglesia de Corintio, que había un muchacho que se estaba acostando con la esposa de su mamá, o sea, con su madrastra. Y Pablo toma la decisión de expulsarlo y de entregárselo a Satanás al fin de que su alma sea salva. Oiga, ¿qué nivel? ¿Tú sabes lo que tú acostarte con la mujer de tu padre? Prácticamente con tu madrastra. Eso era penado por la ley, hermano. La palabra de Dios, la ley mosaica habla de eso. Entonces, lo que dicen es que no, porque le están dando un mal ejemplo. Dios tenía que borrar todo eso. El Señor debió borrar todos esos acontecimientos. Lo que pasa es que la gente hoy en día es doble moral, hermano. Yo veo gente en Instagram y en las diferentes plataformas, en TikTok. Ustedes hablan más de brujería que de Dios. Ustedes le dan más prioridad al diablo que de Dios. Ok. Sin embargo, yo subo videos que no tienen que ver con brujería, sino con la palabra de Dios. Y los mismos que critican no van y apoyan eso. Porque la gente, hermano, es doble moral. Doble moral. La salvación es individual. Apréndase eso. No, porque yo no creo, por eso yo no creo en cristianos, por eso es que yo no voy a la iglesia. Son excusas baratas. La salvación tú tienes que verla como una necesidad más necesaria que cualquier necesidad que tú tengas. Porque la salvación del alma, hermano, no se compra con dinero, no tiene precio. Como una necesidad. Y tú, si tienes necesidad y estás desempleado y debes la renta y tienes que pagar algunas cosas, tu hijo está enfermo, tienes que comprar medicamentos, Dios te guarde. Si de pronto tú tienes esa necesidad y alguien te ofrece un empleo,
pero de pronto en el empleo que te ofrecieron, tú escuchaste que alguien hizo un robo cerca o en la misma institución de tu empleo. Por eso tú no vas a decir, ay no, yo me voy de aquí, yo voy a dejar de ser empleado de aquí porque aquí son unos ladrones. Tú no vas a mirar eso, tú vas a trabajar porque tú necesitas dinero. Tú necesitas plata. Tú necesitas tener un bienestar económico para tú sustentar los gastos de tu casa. ¿Entiendes? Tú no vas a poner excusa. O tú deberías decir, no, yo me voy de aquí. No. Tú te vas a quedar en el trabajo. Tú te vas a quedar. No importa de que haya un ladrón en el trabajo. No importa de que haya un chismoso. No importa lo que hagas. Tú te vas a quedar en tu trabajo. De igual manera, no importa lo que haya pasado en una iglesia, lo que haya pasado con un hermano. No importa. Usted, si una gente hizo lo malo, haga usted lo bueno. Si un cristiano no se comportó de la forma correcta, compórtese usted y dé un ejemplo usted. Porque aquí en este cristianismo hay mucha gente que son ungidos por Dios, son usados por el diablo, hermano. Son usados por los demonios, hermano. Hay gente que le gusta humillar. Hay gente que para brillar ellos tratan de aplastar al otro. Hay gente que predica con mala intención, hermano, para aplastar a otro también. Son partes, son cosas que uno tiene que aprenderse, hermano, para poder sobrevivir. ¿Sabes las cosas que uno ha visto? Son muchas las cosas. Muchas las cosas. La iglesia está llena de cizaña. La iglesia está llena de personas con dificultades, ungidos por Dios y usados por el diablo. ¿Cuántos ungidos discutiendo hoy? Profetas que son enemigos de profetas. Evangelistas que son enemigos de otro evangelista. Gente que no se abran, hermano. Gente que daña con la crítica, con la moral. Gente que levanta un falso testimonio, hermano. Son muchas las cosas. Yo lo que le puedo decir es que Cristo viene y que tenemos que estar preparados. Cristo viene por allá. No se puede perder tiempo. Dios te bendiga. Dios te guarde de una manera poderosa, de una manera especial. Esperamos que este contenido salga de gran bendición para tu vida. Aleluya. Si no te has suscrito a esta plataforma Evangelista Diomedes de Blanco, suscríbete. Activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Si quieres ser parte de este proyecto, de esta alocución, de esta plataforma, nos puedes escribir al más 1-809-323-9245. Si todavía no has dado el paso de fe y quisiera hoy entregarle tu vida a Cristo, repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, voy a pedirte que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el camino de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, y no permita que el aceite del Espíritu Santo se vaya, porque cuando el aceite del Espíritu Santo se va, tú lo que comienza es a humear y el humo hace daño en los ojos. Eso es lo que le ha pasado a muchos ministros, a muchos evangelistas, profetas y pastores, que el aceite se le fue y ellos lo que están es husmeando y el humo hace daño a los ojos. Si un día tú sientes envidia, sé sincero con Dios y dile, Señor, yo siento envidia, ayúdame. Ayúdame. Por ejemplo, con esto finalizo, ya con esto cierro. Hay gente tan envidioso, hermano, hay gente tan envidioso que ellos no resisten tu prosperidad. Ellos se sienten mal si a ti te va bien, hermano. Hay gente tan envidiosa, hermano, que si a ti te va bien, ellos tienen la posibilidad de hacer algo para que te vaya mal. Ellos lo hacen.
Por ejemplo, Saúl tenía celo porque las mujeres cantaban Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y ya Saúl quería matar a David por eso, por la alabanza, porque la gente alababa y estaba aplaudiendo a David más que a Saúl. Ya tenía celo. Le voy a hacer un ejemplo para concluir. Ustedes conocen a nuestro hermano evangelista Amaury Batista. Yo comencé el proyecto del podcast con él. El primer video del podcast lo comenzó con él, que se titula La noche tiene dientes. Hoy en día Dios lo ha puesto en gracia. Había una entrevista con Capricornio. Nos reunimos. Ellos me contactaron a mí. El equipo Capricornio TV. Me contactaron a mí porque querían hacer una entrevista a él. Yo de una vez le dije positivo. Yo siempre le he dicho a él, todas las puertas que se abran, tómala, fluye, que este es tu tiempo. ¿Entiendes? Ya lo están llamando diferentes personas para entrevistarlo. Ha recibido muchísimas bendiciones. Dios lo ha puesto en gracia, hermano, y él está bien. La gloria sea de Dios. Pero ¿y cómo yo me voy a sentir mal de que por Amaury? ¿Cómo yo me voy a llenar de odio por la noche tiene dientes? Dije porque él tiene, o porque él tiene un grado de gracia más que yo. ¿Cómo yo me voy a sentir mal con él? Yo debería alegrarme y gozarme, hermano. Porque alguien que comenzó conmigo está a mi lado, está prosperando. ¿Cómo yo voy a buscar la forma de cómo matar a Amaury? Porque hay gente que no te matan físicamente, pero te matan con la lengua. Porque hay gente que son lengua afilada. Hay gente que son lengua afilada, hermano. Hay gente que todo lo critica. Hay gente que lo tuyo no sirve, pero lo de ellos sí. Hay gente que lo tuyo no sirve, pero lo de ellos sí, hermano. Tremendo. Increíble, hermano. Y hoy en día el evangelista Amaury, Dios lo ha puesto en gracia. Yo tengo que gozarme con eso. Yo tengo que sentirme alegre. Entonces Saúl no se sintió alegre. Cuando Saúl escuchaba, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. A Saúl se le fue el gozo, hermano. El gozo. Porque hay gente que no es que nos reconocen. Hay gente que saben quién tú eres. Hay gente que sabe la calidad y el valor que tú tienes en la mano de Dios, pero lo quieren ocultar. Te quieren quitar para que tú no fluyas. Ungido por Dios y usado por el diablo. Abre tus ojos y no te dejes engañar. Un cristiano tiene conducta de cristiano. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu segmento. Ahora sí me despido. Medidas de fe.